cuando luego esté hablando Elisa, yo iré filtrando y nos agruparemos por temas para poder contestarla y ser eficientes. En cualquier caso, siempre podemos repetir esta charla o podéis, todas las dudas que hayan quedado en el tintero, mandarnos un correo o incluso en la propia consulta, si nos vemos pronto, pues poder resolverlas. Bueno, en principio el COVID nos ha pegado un palo, ¿no? A todos los niveles, a nivel de sociedad, a nivel de país, pero de esto hay que salir y yo creo que hay un antes y un después en estas semanas. Probablemente Italia y España fuimos los primeros países en recibir la pandemia. Como ya sabéis, no ha sido fácil tratar a todos estos pacientes al principio. Nos hemos pagado el pato de la inexperiencia y ahora, pues gracias a Dios, han pasado simplemente 2 meses y las UBIs están menos llenas, no solo porque hay menos pacientes, que por supuesto el confinamiento ha ayudado, pero también es verdad que los pacientes se están poniendo menos malos. Ya sabemos que este virus, y creo que de virus no voy a hablar mucho porque estáis hartos de WhatsApp y de información, pero sí que quizá deberíamos decir los riesgos que hay en un embarazo, los riesgos que puede haber en las técnicas de reproducción y luego contaros el pasado, lo que he dicho, el presente y el futuro. El pasado es que no sabíamos tratar esto y se producía un proceso de inflamación y fibrosis respiratoria que especialmente a las personas mayores les estaba afectando. Esto ha cambiado. Ahora mismo se sabe que el virus, el SARS-CoV-2, primo hermano de otros coronavirus y que afecta principalmente a endotelios, el alveolo, los vasos sanguíneos, provoca un proceso inflamatorio por una respuesta inmune, algo que hasta ahora pues no estábamos muy acostumbrados en las infecciones virales. Por lo tanto, el tratamiento antiinflamatorio con corticoides en la segunda fase está favoreciendo la prevención de fibrosis pulmonar y que ingresos en la UBI y, por lo tanto, la mortalidad, que siempre ha sido y principalmente por insuficiencia respiratoria y por trombosis, ¿vale? Es un virus que en la primera fase, en la primera semana de infección, pues provoca a veces de manera intensa síntomas y que es lo que llamamos la fase viral. Y a partir de los 7-10 días aparece una fase inflamatoria, que es la que he comentado, que ahora somos capaces de tratar de otra manera. Además, se han probado muchos tratamientos, algunos como la hidroxicloroquina, que ya sabéis que es un antipalúdico, algunos lo conocéis porque lo habéis usado en reproducción asistida, que resulta reducir la carga viral de las células porque les impide el acceso a las células y por lo tanto la contaminación de otras células. Y bueno, ya sabéis que hasta el mismo Trump lo está tomando como prevención, cosa que no está para nada ni demostrada ni para nada recomendada. Pero parece ser que es un tratamiento que hacía que poniéndolo de manera muy precoz se redujeran el caso de los casos graves. A partir de más o menos los 7-10 días, el tratamiento antiinflamatorio está siendo muy eficaz y, por supuesto, profilaxis de las trombosis con heparina, el uso de antibióticos para prevenir neumonías y los antivirales. Una de las cosas más interesantes que vienen ahora encima son que hay 2 o 3 antivirales que van a salir muy pronto al uso clínico y que podían ser muy eficientes. Y esto va a cambiar radicalmente la gravedad de las infecciones, con lo cual, insisto, hemos pasado de un pasado a lo que es un presente y lo que va a ser un futuro, ¿no? Ya sabéis que a este virus le gustan los receptores que están en los endotelios, ¿no? Y que sobre todo en el alveolo, pero en los vasos sanguíneos. Ahí la importancia en el embarazo, en el que puede favorecer las trombosis y, como en algunos casos estamos viendo, aborto. Luego no, hay que relativizar las cosas. La población subsidiaria de reproducción asistida es una población joven que mayoritariamente va a ser inferior a los 45 años y desde luego inferior a los 50 años. Como podéis ver en la gráfica, la mortalidad y el número de hospitalizados se reduce muchísimo en esta población joven, ¿vale? Y esto es importante a la hora de, bueno, pues saber que realmente es la población que está por encima de los 70 años donde la gravedad, hospitalización y defunciones han sido importantes. Insisto, estas gráficas se basan en los meses anteriores donde
la gravedad de la enfermedad y los tratamientos no estaban muy bien depurados. Respecto a si un embarazo podría empeorar o incrementar los riesgos. El COVID, bueno, ha habido de todo, pero hay estudios ya de abril que demostraban que incluso las embarazadas podían reducir, curiosamente, el riesgo a tener la infección, porque como hay un cierto grado de inmunodepresión y la gravedad de los síntomas se dan por una respuesta inmune, pues parecía ser que hay en un estudio comparativo de no pocos hospitales y además de una revista importante, pues nos venían a decir que incluso las embarazadas podrían tener menos incidencia de infección. Aunque por otro lado, también sabemos que las infecciones cuando ocurrían podían ser más graves. Os recuerdo lo del micrófono, si podéis apagar los micrófonos, los que podéis tenerlos encendidos, por favor. En cuanto a, como os estaba diciendo, los casos graves se han asociado siempre a cierto grado de riesgo por parte de esas madres. En los casos que empezaron a publicar, y estos eran los primeros casos que se publicaban también en el mes de abril, mayo, los casos de embarazadas ingresadas en la UBI, pues tenían casi todas asma, hipertensión crónica, diabetes, etcétera. Y esto por este receptor que os decía, el AC2, que está en estos alveolos y en los vasos sanguíneos, en hipertensos, tanto personas mayores, pero también embarazadas o personas, el riesgo de la infección que sea grave es mayor. Pero eran casos en los que había siempre ciertas enfermedades de base. En cuanto a los estudios que se han ido haciendo en los últimos meses, ya el mes pasado, donde empecé a haber aumento de número de casos, las conclusiones es que las mujeres embarazadas no van a ser más susceptibles que otras personas de la misma edad y género. Género, por supuesto, en los varones ya sabemos que hay mayor incidencia de infección. Hasta ahora claramente está afectando mucho más a los hombres y en las embarazadas que hemos diagnosticado en el primer trimestre, por lo menos el cuadro de afectación es similar a las mujeres en la misma edad y en las mismas condiciones que no están embarazadas. Existen unos estudios que manejamos los médicos, que son las CORREN. Perdón, hay un micrófono encendido. Si alguien si se puede apagar, por favor. Es Diana Pérez. ¿Eh? Diana Pérez, creo. Vale, si Diana, por favor, podría apagar el micrófono que se está oyendo por ahí con un bebé. Muchas gracias. Bueno, pues el Cochrane son los médicos en la evidencia donde un grupo de expertos se encarga de estudiar distintos artículos que tengan rigor, que estén bien realizados, que se basen en la evidencia. Oye, pues lo que nos están diciendo es que no parece haber un riesgo mayor en embarazadas, no parece que haber diferencias respecto a las no embarazadas, lo cual nos ha ido dando cierta tranquilidad. Eso no significa y que parece que no hay ningún dato que pueda estar afectando a la fertilidad, por supuesto. Y luego hay un dato muy importante, la Organización Mundial de la Salud, que aunque, bueno, yo creo que han estado muy despistados y que les ha faltado a lo mejor información de rigor y recomendaciones generales, o si las han dado, desde luego muchos gobiernos no las han escuchado, pero es cierto que hay un dato muy importante, no desaconseja la gestación. Y por lo tanto, hoy por hoy no tenemos ningún dato que nos diga que el embarazo supone algo que tengamos que evitar en la pandemia, porque no ha desaconsejado. Eso sí, para quien esté buscando embarazo por técnicas de reproducción en embarazo, es fundamental la prevención, tiene que seguir. El momento adecuado es pues, cuando vayamos saliendo de la pandemia y se está buscando, por supuesto, siempre el rigor de la seguridad, la prudencia y el sentido común que todas las unidades de reproducción es con las que hemos iniciado a nivel mundial y especialmente en España, pues eso, bajo pues, las recomendaciones de nuestras sociedades científicas que han estado trabajando estos meses en darnos recomendaciones, en estar informado e informar a todas las unidades de ir empezando poco a poco y prudentemente.
Inicialmente esta sociedad, la Sociedad Española de Fertilidad, hace unas semanas ya empezó a autorizar el inicio de muchas pacientes con mucha ansiedad, esperando embarazarse, algunas en unos casos límite, tanto por factores de edad como por factores de reserva ovárica o distintos factores que hacen que estos meses de espera pues hayan incrementado la ansiedad y la angustia, ¿no? Y por lo tanto, pues nos han recomendado inicialmente pues ser más cautos y excluir, por lo menos inicialmente, a pacientes que pudieran tener patología previa, obesidad, asmas severas o enfermedades que pueden empeorar el pronóstico de si se infectan durante el embarazo. Y luego con los donantes de óvulos y de semen hemos sido muy cautos, estamos esperando que se levante el estado de alarma para iniciar los procesos y por supuesto hay que cuidar que estos procesos sean seguros para todos. ¿Y qué ocurre con con las técnicas de reproducción y el COVID? Pues mira, una punción, una transferencia, una inseminación no supone un riesgo, lo que pasa es que no es prudente realizarlas en pacientes que sepamos que pueden estar infectadas y por eso estamos realizando pruebas antes de ellos. Pero en sí, una paciente que se someta a una de estas técnicas y aparezca de manera tardía con una infección o que dé un falso negativo y aparezca infectada, en lo que ahora mismo tenemos publicado no parece que haya ningún riesgo para una mujer que se someta ni a punción, ni a transferencia, ni a inseminación. ¿Qué pasa con los gametos? Bueno, pues inicialmente parecía que en el semen, en el líquido seminal, no iba a haber COVID. Ya ha aparecido un pequeño estudio donde sí han dado alguna muestra que parece que podría haber en el líquido seminal infección. Faltan estudios más rigurosos y mayor número de muestreos para estar seguros, pero estamos actuando por eso con máxima precaución. Estamos pidiendo una PCR, nasofaringea, como diré ahora en las pruebas que pedimos, previo a las muestras de semen para fecundación in vitro e inseminación, que nos asegure que no hay virus y que la prueba se va a realizar de manera segura, ¿no? Eso sí, que haya virus en el líquido seminal no demuestra que esa muestra pueda ser contagiosa y sobre todo que el espermatozoide se pueda afectar. Porque, bueno, de manera ya publicada recientemente, nos hemos dado cuenta que como los óvulos y los espermatozoides no tienen el receptor AC2, no se les facilita la entrada del virus y parece que no hay infección ni de los óvulos ni de los espermatozoides porque no son vulnerables. Esto no significa que prudentemente y por ahora, a expensas de que en los siguientes meses hagan estudios, pacientes con PCR positivos estemos cancelando las punciones, cancelando las transferencias o los procesos de reproducción, salvo en determinados casos extremos. Evidentemente, una mujer sometida a una estimulación ovárica para congelar sus óvulos por un proceso oncológico y que va a ser sometida a quimioterapia, habrá que individualizarla, ¿no? Hay casos que habrá que individualizar, pero en principio no parece bastante seguro. En cuanto a medidas, todas las unidades de reproducción estamos dando las recomendaciones generales y la que la Sociedad Española de Fertilidad y la de Embriología nos ha, pues eso, nos está dando de instrucciones y las que el sentido común en nuestros hospitales pues nos han ido dando y en la cual la mayoría de los profesionales hemos participado en realizar. Tenemos que restringir la presencia de acompañantes, podemos utilizar esta vía, las videoconferencias, para ayudar, para informar, para tener consulta, dar instrucciones sobre la medida de higiene. Hemos sido muy rigurosos explicando el peligro de la falsa seguridad de los guantes en las pacientes que vienen con guantes y para cuándo, en qué situaciones hay que utilizar los guantes, medidas de higiene local, información sobre mascarillas y, bueno, pues que la gente esté tranquila.